Antes que nada, quería daros las gracias, de verdad. Estoy encantado de estar con vosotros. Es la primera vez que estoy en este seno y es un placer para mí. Gracias a todos los que habéis venido hoy a escucharnos. También gracias a los compañeros, el doctor Laureano Rivas, Ruth y Sabino, que son compañeros del hospital, porque es un placer siempre compartir información con ellos, ¿no? De los que tenemos que aprender tantas cosas, ¿no? Es decir, los pediatras tenemos la práctica limitada en cuanto al número, pero vemos patologías también muy graves pocas veces, y por eso es bueno aprender de los que tienen más experiencia. Y finalmente decir que agradezco a mis compañeros el que en primer lugar me llamen jefe, porque yo no soy jefe, soy un compañero más de ellos, y máxime el doctor Ramos, a quien yo considero mi profesor. Fuimos compañeros desde muy jóvenes, pero el profesor es él y yo su alumno. Y sin más, pues empiezo. En primer lugar, ¿por qué escogí este tema? Escogí este tema porque efectivamente se ha vulgarizado el uso de la dieta sin gluten. Entonces me planteaba yo si era importante o no que vosotros conocierais la relación que existe entre una cosa y otra, ¿no? La dieta sin gluten es una dieta compleja, es una dieta que no es fácil de hacer, es una dieta cara, es una dieta que tiene preocupaciones desde el punto de vista nutricional, aunque pueda llegar a ser una dieta calibrada y normal y sana, tiene sus dificultades y muchas veces plantea tales problemas que generan discordias, ¿no?, dentro del seno de la familia y para el propio paciente. Hacer una dieta sin gluten hoy en día es relativamente sencillo en cuanto a que existen productos alternativos al pan, las galletas, las pastas, etc. en el mercado, y uno va a los supermercados y obtiene fácilmente estos productos. Pero después, cuando los consume, observas que son menos palatables, menos agradables al gusto que los productos que llevan gluten. Y la pregunta que nos hacemos es si merece la pena, ¿no?, que realmente los pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal, que ya tienen bastante con lo que sufrir, añadan un disconfort más a su vida. ¿Por qué tendría que hacer una persona que padece una enfermedad inflamatoria intestinal una dieta sin gluten? Pues hombre, la primera razón sería porque además de tener una enfermedad inflamatoria intestinal, ha tenido la desgracia de tener una enfermedad celíaca muchas veces no diagnosticada, que esto puede ocurrir. También hay retrasos en el diagnóstico en cuanto a la enfermedad celíaca. Otra razón es que realmente tuviera una alergia al trigo, lo que se llama la enfermedad de los panaderos, ¿no? La alergia está mediatizada por una serie de reaginas, una serie de complementos que son exclusivos de la alergia. Una tercera posibilidad es lo que se ha venido a llamar sensibilidad al gluten no celíaca. Este es un término derivado de los sajones, ¿no? Los sajones llaman así las cosas, pero para que nos entendamos nosotros, en realidad no es una sensibilidad al gluten, es una sensibilidad al trigo. Y es una sensibilidad al trigo que se está desarrollando desde hace un par de décadas, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, debido a las características tóxicas que tiene actualmente el trigo que consumimos. Después os insistiré más en este aspecto. Y la última razón por la cual un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal o cualquier persona de la calle haga una dieta sin gluten es pues porque está de moda, ¿eh? Es una de las dietas milagro, como quieran ustedes llamarle, una dieta que, bueno, pues puede parecer agradable en cuanto a que unos piensan que hace perder peso o que permite llevar mejor una línea, etc. O por lo que se ha venido a llamar el efecto placebo-nocebo. Por un lado me siento mucho mejor, por otro lado me dejo de sentir mal, ¿no? Placebo-nocebo. Por una de esas cuatro razones es. Existe en primer lugar relación con la enfermedad celíaca, porque los pacientes celíacos son los únicos que genuinamente tienen una sensibilidad permanente al gluten, no al trigo, al gluten, de por vida. Tienen manifestaciones digestivas, destacando fundamentalmente el síndrome de mala absorción, derivado de la agresión al intestino, agresión a los enterocitos, pero también manifestaciones extradigestivas. Es una enfermedad que consideramos autoinmune. Pero esta enfermedad comparte ciertos rasgos genéticos, ciertos rasgos fisiopatológicos, es decir, de cómo se desarrolla la enfermedad,
con la enfermedad inflamatoria intestinal, especialmente con la enfermedad de Crohn. Por tanto, podría haber cierta relación. Cuando vemos las prevalencias, la enfermedad celíaca afecta al 1-2% de la población, dependiendo de las áreas, y la enfermedad intestinal crónica es mucho más rara, ¿no? 5 o 15 casos por 100.000 habitantes año. Aunque ocurren fenómenos, como estamos viendo, que de repente aparece una epidemia de 15 casos de niños, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿existe realmente relación entre ambas enfermedades? Comparten muchas cosas, como os he dicho, se asocian a enfermedades de base genética, se asocian a enfermedades autoinmunes, tiroiditis, diabetes, que son también enfermedades autoinmunes, enfermedades del colágeno, lupus, etc. Las dos. Tienen una inmunorespuesta similar, cursan con una inflamación crónica del intestino. Los celíacos también están inflamados. Y la patogenia relaciona factores comunes, factores inmunológicos, que si las bacterias, genética, el ambiente, o por tanto es razonable hacernos esa pregunta. Hay un estudio, que ya es desde el año 2011 me parece, en donde se observa que efectivamente hay una base genética común. Es decir, yo tengo enfermedad de Crohn y puedo desarrollar una enfermedad celíaca siempre y cuando en mi genoma existan alguno de estos 4 loci, se llaman, digamos, puntos genéticos, ¿no?, del cromosoma, que me posibilitan ser también celíaco. Entonces, efectivamente, esto es una realidad, es decir, hay gente que, desgraciadamente, tiene genéticamente la potencialidad de hacer las dos enfermedades. Los celíacos tienen una probabilidad 4 veces mayor, hay distintos estudios, entre 3 y 5 veces, 4 veces, digamos, más probabilidades que la población general de hacer una enfermedad inflamatoria. La otra cuestión, y eso está sin resolver, es ¿cuántos pacientes con enfermedad inflamatoria tienen posibilidades de hacer una enfermedad celíaca? Probablemente hay algunas series que dicen que esta probabilidad es del 0,5%, hay algunos que incluso llegan al 2%, pero probablemente es menor la probabilidad de ser celíaco teniendo una inflamatoria que al revés, siendo celíaco, de hacer una enfermedad inflamatoria. ¿Qué pasa con la colitis ulcerosa? Bueno, pues los estudios que se han publicado hasta la fecha demuestran que tiene la misma prevalencia que la población general. Es decir, si la población general tiene un 2% de riesgo de padecer celíaca, pues las colitis ulcerosas tenían ese mismo riesgo, salvo que pertenezcan a grupos específicos de población. Yo, por desgracia, conocí a algunas familias que tienen lo que se llama un síndrome plurigenético autoinflamatorio. Son pacientes que tienen un curso muy agresivo, que debutan con una colitis extensa, que al poco nos hacen una enfermedad hepática autoinmune, que después nos hacen una afectación sistémica, autoinmune, tiroiditis, etc. Y estos pacientes sí tienen rasgos genéticos y, por tanto, no podemos decir que la colitis ulcerosa se escape de este riesgo, ¿no? Hace unos años, aprovechando un estudio que hacían nuestros compañeros de adultos aquí presentes, pues utilizamos un formulario parecido al de ellos, se llama el estudio Cálica, me parece, y queríamos conocer qué prevalencia teníamos de pacientes celíacos en nuestra población, en Asturias. Aprovechando un trabajo de fin de grado de un alumno, pues incluimos un cuestionario en este cuestionario que hacían nuestros compañeros. Y lo que vimos es que teníamos 809 controles, 86 celíacos y 432 familiares. De pacientes celíacos, repito. La probabilidad que tenían estos pacientes celíacos era muy superior a ese 4 veces más que dice la literatura, 27 veces más. 27 veces más. Es decir, que ser celíaco es también ser potencialmente una enfermedad inflamatoria intestinal. Es bastante más común de lo que se piensa. Sin embargo, no es al revés. Es decir, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal no tienen ese riesgo tan elevado de ser celíacos. Y en nuestro estudio no vimos ningún paciente con colitis ulcerosa. No es que no hayamos visto pacientes con colitis ulcerosa nosotros, que hicieran celíaca, sí que hemos visto, no muchos, 3, 4, pero esto, el estudio lo que demostraba era esto, que la colitis ulcerosa no tenía un riesgo especial.
Hay relación, por tanto, con la enfermedad celíaca. Hay relación también con lo que llaman en Europa sensibilidad al gluten no celíaca, con lo que llaman en el mundo sensibilidad al trigo. Pues probablemente sí, pero hay que hacer muchísimos más estudios como para banalizar la idea de que hacer dieta sin gluten va a beneficiar a los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria. Si nosotros miramos el espectro de sensibilidad al gluten en la población, vemos pacientes que toleran perfectamente el trigo y el gluten. Vemos pacientes que efectivamente tienen una sensibilidad al trigo. Vemos pacientes celíacos. Este planeta de sensibilidad al trigo probablemente sea 10 veces más frecuente que los celíacos, al menos es lo que se publica ahora en la literatura, pero no se ha demostrado. Pero también está relacionado con el autismo. También está relacionado con la celíaca leve, la famosa enteritis linfocitaria, que ven más los especialistas adultos que los pediatras. También está relacionada con la enfermedad de los paraderos, con la alergia al trigo. También está relacionado con la fibromialgia y con muchas otras enfermedades autoinmunes de los adultos. Con la ataxia por gluten, de ella aprendí yo a través de algún compañero de adultos. Con la dermatitis herpetiforme, que es la expresión cutánea de la enfermedad celíaca. Y este planeta de color amarillo, que sería el Crohn y la colitis, es decir, el espectro de la sensibilidad al trigo es importante y está creciendo. Pero ¿qué evidencias hay de que exista sensibilidad al trigo o al gluten, como quieran llamarlo, en la enfermedad inflamatoria intestinal? Pues francamente muy pocas, muy pocos estudios prospectivos, muy pocos estudios randomizados permiten aseverar esto. Hay un estudio de Estados Unidos del año 2014 que demuestra que el 65% de todos los pacientes que intentaron una dieta libre de gluten, siendo o padeciendo una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa, pues describen mejoría de los síntomas gastrointestinales en un 65% y un 38% considera que además los síntomas son menos graves cuando tienen brotes. Menos brotes y en síntomas menos graves. Este es el estudio. Es un estudio transversal, utilizando un cuestionario, y bueno, pues detectan lo que les hemos dicho. Aquí veis los síntomas que mejoran. Pues borborismo, ruidos intestinales, mejora. Diarrea, mejora. Dolor abdominal, mejora. Náuseas, mejoran. Fatiga, cansancio, también mejora. La pregunta que se hace a la comunidad científica internacional es si esta mejoría es subjetiva o real. Es decir, si estamos ante un efecto nocebo-placebo o estamos realmente ante una genuina sensibilidad al gluten. Porque el problema que tenemos con la sensibilidad al gluten es que no tenemos pruebas de diagnóstico y no decir, esto sí. No las tenemos. La exclusión y la provocación es lo único que tenemos. Y esto es subjetivo. Cuando hacemos estudios doble ciego, que se llaman placebo controlados, nos encontramos con que estas cifras tan escandalosas no son ciertas. No son ciertas. Necesitamos mucho más estudios para poder afirmar claramente que existe relación entre el gluten y las enfermedades de nuestra civilización. Hoy en día se le atribuye desde relaciones con el cáncer, de colon, por ejemplo, de mama en la mujer, se le atribuyen relaciones con las enfermedades autoinmunes, se las atribuye, que es poco menos que el enemigo público número 1. Es el nuevo villano, dicen los yanquis, el nuevo villano de la dieta, al igual que lo puede ser la leche, que es otro villano de la leche, el azúcar, otro villano, etc. Estas son cifras de hace unos años, 2011, y ya entonces se consideraba que había 17 millones de norteamericanos que eran sensibles al trigo. Y esto se publicó en el Washington Post, o sea, la prensa escandaliza esta historia. Un 35% de la población norteamericana actualmente consume alimentos libres de gluten. Más de la tercera parte. Esto mueve mucho dinero. Cuando analizamos, esto ya es antiguo, es de hace unos años, actualmente seguramente se habrá escandalizado más todavía el problema, pero el gasto en dólares es superior a $1 billón.
el consumo de alimentos sin gluten es 3 veces más caro, cuestan 3 veces más caro que los alimentos con gluten. Entre los alérgicos, los sensibles, los celíacos, los potenciales y los consumidores ocasionales, pues estamos viendo que casi el 40% de la población norteamericana, no sé esto que pasará en España, pero como importamos todo lo malo, seguro que nos pasará también. ¿Qué es el gluten? ¿Qué es el gluten? Siento que el ruido este que da esta parada. Bueno, pues el gluten es una parte proteica del trigo, de la cebada, del centeno. Cuando nosotros analizamos el grano de los cereales, del cual se obtiene la harina, tenemos una parte que son almidones, otra parte que es agua, un 15% de proteínas de reserva y un 1%, de 1 a un 3% de fibra, donde se incluyen unas sustancias que también están cobrando fama, que se llaman FODMAPs. Como importamos todos los nombres de los yanquis y de los anglosajones, pues también importamos FODMAPs. FODMAPs, podríamos decir, azúcares no digeribles. Y también están responsabilizándoles de muchos síntomas, por ejemplo, en el intestino irritable, como después voy a comentar. Bien, el gluten deriva de estas proteínas de reserva, es una parte importante de estas proteínas de reserva. Y de él se obtienen las prolaminas, que son las que inducen la enfermedad celíaca. Gliadina del trigo, ordeína de la cebada, secalina del centeno. Ya hemos quitado a la avena, que antes se le demonizaba también, y se ha visto que no es tóxica. Pues bien, lo que es realmente tóxico del gluten es esto, los péptidos ya digeridos, que pueden ser tóxicos por su elevado contenido en aminoácidos como la glutamina y la prolina en sujetos genéticamente predispuestos, es decir, celíacos. Eso es lo que es tóxico. El consumo de alimentos sin gluten se está disparando en nuestro país también. Estos son cifras de España, del año 2015. Consumimos ya 20 veces más productos sin gluten que hace tan solo 10 años. Es tremendo. Los alimentos sin gluten en España están ocupando una parte tan significativa que de verlo en las herboristerías o en tiendas de dietética especiales, lo vemos ahora ya en todos los sitios. Tú puedes llegar a un bar y pedir productos sin gluten y los tienen. No sé aquí, pero vamos a hacer la prueba. Cuando yo llegué estaban hablando de esto. El coste de estos productos, no os olvidéis, es 3 veces más, de un 300 y pico % en el total. El coste de los productos sin gluten es mucho más bajo, 3 veces más. Cuesta mucho dinero hacer una dieta sin gluten. Y la comunidad científica se ha vuelto loca, ¿o qué pasa? ¿No? ¿Qué está pasando? Porque cuando nosotros analizamos nuestros registros informáticos de bibliografía, nos damos cuenta que se habla muchísimo de la intolerancia al trigo, sensibilidad al gluten no celíaca, si ustedes quieren llamarle así, muchísimo más que de otras cosas mucho más importantes, como el Parkinson, el cáncer de pulmón, el Alzheimer. ¿Qué pasa? ¿Estamos mal de la cabeza? Pero es que no solamente es la comunidad científica médica, es que lo vemos en la prensa, en la radio, en la televisión, a través de figuras que son carismáticas. Por ejemplo, Gwyneth Paltrow, por ejemplo, Novak Djokovic, que según él, desde que hace dieta sin gluten, lo gana todo. Bueno, hasta que se enfrente con Nadal, perdió. Britney Spears, Victoria Beckham, pero no lo consumen ellos, lo consumen ellos y todos los amigos de ellos, porque lo venden como una dieta maravillosa, como una dieta milagrosa. Pero la pregunta que yo me hago, ¿es realmente una dieta milagrosa? ¿Es tan bondadosa esta dieta? ¿Cuánto tiempo lleva la humanidad consumiendo trigo o cereales, es decir, gluten? ¿Cuánto tiempo llevan? 52.000 millones de años, que eso no es nada. Es muy poco tiempo. Y realmente hay investigadores que consideran que es un error evolutivo, que el ser humano era nómada y para estabilizarse, pues empezó a criar y a germinar cereales. Pero tuvo que adaptarse a ellos porque en principio no eran digeribles. Y de ahí vienen muchas cuestiones. Y también del procesamiento que hacemos actualmente de estos cereales. También es de ahí. No me puedo marchar de esta charla sin decir alguna cosa de lo que ha ocurrido en Asturias, ¿no? En Asturias se ha vendido como dieta milagrosa la dieta sin gluten. Y se ha vendido
porque se le relacionaba con multitud de problemas. De hecho, el doctor don Luis Rodrigo Sáez consideraba que estaba implicado en muchísimas enfermedades, especialmente enfermedades de base genética, especialmente enfermedades del neurodesarrollo, etc. Y sin duda alguna, y con ciertas bases de credibilidad, pues esto se popularizó de tal manera que se ha generalizado el diagnóstico simplista de enfermedad celíaca en pacientes que realmente no padecen enfermedad celíaca. Y es muy discutible que padezcan alergias al trigo o que padezcan sensibilidad al trigo no celíaca. Para poder diagnosticar estas enfermedades es necesario hacer una serie de estudios que en muchos casos faltan. Luego, yo no me queda más remedio que decirlo. Es decir, si alguien os ha hecho un diagnóstico de enfermedad celíaca, se supone que tenéis una serie de pruebas que lo demuestran, genéticas, serológicas, histológicas, y que hay que tenerlas. Si no las tienes, no eres celíaco. Para diagnosticar una alergia al trigo hay unas pruebas cutáneas y unas pruebas serológicas que demuestran que lo eres, que tienes la enfermedad de los panaderos. Y para diagnosticar una sensibilidad al trigo tendrías que hacer una prueba doble ciego, placebo controlada, para quitarle ese efecto nocebo-placebo del que os he hablado, que es tan importante. Y esto no se suele hacer, o se considera que es de animales de experimentación. Pues no. Y una causa muy importante del por qué el trigo es tan tóxico es porque desde mediados del siglo pasado, después de la guerra, se intentó producir un trigo, un supertrigo, un trigo rico en contenido proteico, un trigo que fuese posible alimentar a mucha parte de la población que estaba hambrienta, ¿no? Y se modificó el genoma del trigo, que tenía 14 cromosomas y actualmente tiene más de 40 cromosomas. Y se convirtió en un trigo genial desde el punto de vista nutricional, pero tóxico, es decir, lleno de FODMAPs, que son estos azúcares que no se fermentan, lleno de aditivos, lleno de agentes, en definitiva, que son contraproducentes. El trigo que actualmente consumimos le llaman trigo Stevia, que es este trigo, que es completamente diferente del que consumían nuestros abuelos y del que consumían nuestros padres. De ahí vienen muchos de los males que pueden ocurrir. Ahora está de moda también consumir pan de masa madre, el pan mamá que llamamos. El pan de masa madre tiene una virtud, que es un pan que lleva más tiempo de elevación, con levaduras durante más tiempo, y esto hace que sea muy agradable al gusto, que se mantenga muy bien en el tiempo y, ojo, que a ciertos residuos tóxicos, como son los inhibidores de amilasa y de tripsina, desaparezcan. Y el efecto FODMAP también se atenúa. Probablemente se pondrá de moda también consumir este tipo de productos porque es más sano, probablemente. Pero el trigo tiene muchos antinutrientes, muchísimos antinutrientes. El trigo actual, el trigo que consumimos. Y el trigo se produce un síndrome que se llama de goteras en nuestro intestino. Es decir, de repente, un individuo que consume estos productos empieza a tener síntomas intestinales, de intestino irritable, dolores, distensión abdominal, etcétera, etcétera. Vean ustedes, puede ser tóxico por las siguientes razones: por el efecto opioide, por los factores de elevado insuficiente, que se demuestran dándoles pan mamá, por los inhibidores estos enzimáticos que llevan, esto justificaría la relación con el intestino irritable, por los aditivos que también llevan estos productos tan magníficos, por los azúcares no solubles, no digeribles, por las lectinas y por el famoso efecto placebo-nocebo. Solo los pacientes celíacos tienen que ver con el gluten. El resto es un problema del trigo, no del gluten. Con el intestino irritable existe relación, pues lo que sabemos es que efectivamente hasta hace unos años el síndrome de intestino irritable era un cajón desastre en el que la mayor parte de las veces considerábamos como el agente causal el estrés ambiental, la forma de comer, los aditivos alimentarios, etc. Y dentro de ello, pues, se empezó a pensar en estos productos que son productos fermentables, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, es decir, azúcares, para que me comprendáis, azúcares, y polioles. El trigo, mejor dicho, el gluten, es un poliol. Una nutricionista australiana, la licenciada Sue Shepard, puso de moda hacer la dieta
libre en FODMAPs y por tanto también sin gluten en los pacientes que tenían síndrome de intestino irritable. Y demostró que el 75% de los pacientes con intestino irritable mejoraban con la dieta libre en FODMAPs, libre en esos azúcares. En un estudio ya placebo, randomizado, controlado, etc., los resultados seguían siendo bastante buenos. Había alivio de muchos de estos pacientes desde el punto de vista sintomático. ¿Pero es fácil hacer una dieta libre de FODMAPs, libre de estos azúcares complejos? No. Fíjense ustedes todo lo que tienen que quitar. Todos los cereales, absolutamente todo. Muchísimas frutas, muchísimas. De las verduras y hortalizas, pues les quitan el ajo, les quitan la cebolla, les quitan las alcachofas, les quitan los espárragos, les quitan todas las cruciformes, las coles, el brócoli, etc. Les quitan todos los lácteos y les quitan más cosas. Le hacen la vida muy imposible a estos pacientes. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿ese efecto nocebo-placebo, también lo de los FODMAPs y el intestino irritable? Pues probablemente sí. Probablemente tenga mucho de efecto placebo-nocebo. Probablemente. Y cuando comparamos los resultados de estas dietas tan raras, tan complejas, tan costosas, con simplemente darle un chicle de menta a los individuos que padecen, los niños que padecen intestino irritable, nos encontramos con unas mejorías sintomáticas similares. Luego no es mejor que el chicle de menta, para que os deis cuenta de cómo son las cosas en realidad. Bien, entonces, vamos a ver. Cuando una persona dicen que tiene sensibilidad al trigo no celíaca, ¿qué hacemos una vez que hemos hecho este diagnóstico, ¿no? Bueno, pues hay estudios previos que demuestran que efectivamente hay una relación razonable entre la sensibilidad al trigo y la enfermedad inflamatoria intestinal o los síndromes de intestino irritable. Hay una cierta relación, pero probablemente la prevalencia se acerque más al 5% cuando el estudio está bien hecho, randomizado, doble ciego, que cuando se hacen diagnósticos alegremente o el propio individuo decide quitar el gluten de su dieta. Las series más amplias y más científicas, digamos, más serias, ¿no?, dicen que los síntomas pueden ser tanto digestivos como extradigestivos. Me refiero a intolerancia al trigo. Desde el punto de vista digestivo, dolor abdominal, distensión, diarrea y estreñimiento. Y desde el punto de vista extradigestivo, bradipsiquia, tener la mente un poco borrosa, astenia, cefalea, artralgias, parestesias, incluso ánimo depresivo. O sea, la sintomatología es muy florida, muy amplia, muy generosa. Como conclusión de la charla, quería decir que la posible asociación entre enfermedad celíaca y inflamatoria intestinal existe realmente y hay una base genética para ello, y por tanto cuando un paciente con enfermedad de Crohn especialmente tiene síntomas digestivos que no se solucionan con la medicación y que a veces atribuimos a la propia medicación o a que no me encuentro bien o tal, pues a lo mejor merece la pena que en ese paciente, si hay signos objetivos, se haga un estudio de enfermedad celíaca, que hoy en día es perfectamente posible con un análisis de sangre. O, por el contrario, que a un paciente celíaco, con más razón además, porque es más prevalente, que tiene, por ejemplo, rectorragias, o un paciente celíaco que está cansado, o que tiene síntomas extradigestivos, como artralgias, manifestaciones cutáneas inexplicables, hacerle un estudio. Pero en todo caso, y para finalizar, 5 precauciones que hay que tener. Si se hace una dieta sin gluten, en cualquier individuo, aparte de una base científica, tiene que realizarse durante el tiempo suficiente y ser dirigida por un médico, o en su defecto, al menos, por una nutricionista experta. Si efectivamente hay una relación entre ambas cosas, lo van a notar enseguida. Lo van a notar enseguida, en su vida diaria lo van a notar. Y una pequeña transgresión provocaría o reiniciaría los mismos síntomas. Si en cambio, al cabo de un mes, no se nota ninguna mejoría, o es tan subjetiva que no merece la pena, probablemente no debe el individuo seguir con una dieta tan compleja, con una dieta sin gluten. Cuando algunas personas hacen dietas sin gluten, encuentran también un fenómeno curioso,
que es como una especie de mono, es como el drogadicto que se quita una droga, ¿no? Pues tiene síntomas, ¿no? Está mareado, ya la cabeza como pesada, nota síntomas, dolor de estómago, etc. Ese individuo es el que probablemente tenga sensibilidad al trigo. Se ha visto relación entre este síndrome del mono, de retirada de gluten, y realmente la existencia de una sensibilidad al trigo. Y por último, no olvidéis que muchos productos sin gluten son altamente procesados, no son nutritivos muchos de ellos, y algunas personas también se sienten mal por su consumo. Se sienten mal porque toman una serie de ingredientes que no les son beneficiosos. Y nada más. Muchas gracias. Perdón.